Les habla Kirtop, y estas son las 100 libros prohibidos que intentaron destruir para siempre. El pergamino de Merlín. Los archivos suelen parecer aburridos, carpetas viejas, facturas y nombres olvidados. En el condado de Suffolk, en una antigua finca inglesa, un libro de cuentas del siglo XVI revela, bajo su encuadernación, un texto en francés antiguo con iniciales rojas y azules. El archivero investiga y así inicia la leyenda de Merlín y el rey Arturo. El pergamino resultó ser un fragmento de un manuscrito del siglo XIII, cuando las leyendas de los caballeros de la mesa redonda estaban en el apogeo de su popularidad. Esta parte es del ciclo Suite Vulgate du Merlin, que narra las acciones de Merlín tras la coronación de Arturo. Solo quedan menos de 40 ejemplares únicos como este. En el siglo XVI los viejos pergaminos se usaban para encuadernar libros. Por eso este fue cosido en la portada como basura. El papel era caro y frágil, así que los estudiosos usaron tecnología para analizar el hallazgo. La fotografía multiespectral mostró la tinta desvanecida y los rayos X permitieron ver dentro del libro, revelando una escena nueva y desconocida. Hay 2 episodios. Primero, Gavin lucha contra reyes paganos en Cambenwick. En el segundo, en el banquete, un arpista ciego con un perro blanco fascina a todos. Pide llevar el estandarte en la batalla y luego desaparece. Queda claro que era Merlín quien cambió todo. Magia, máscara, leyenda. Pero lo importante es que esto pudo quedarse en la portada para siempre. Escrita por monjes. Hace 7 siglos la historia sobrevivió guerras y el olvido, saliendo a la luz cuando alguien notó un patrón en un viejo cuero. Un libro hecho de cabello humano. Cuando escuchas la frase libro hecho de cabello humano, lo primero que te viene a la mente es ficción, algo de una película de terror barata, pero luego ves una foto y dejas de sorprenderte. Estos libros realmente existen. Francia, siglos XIV-XV, monasterios medievales donde encuadernaban manuscritos en folletos cosidos con algo que al principio parece de otro mundo, pero luego te das cuenta de que es cabello real, largo, rubio, humano. Por mucho tiempo, los científicos no sabían el motivo. Solo hasta hace poco surgieron hipótesis claras. El cabello se colocaba ahí intencionalmente cosido como material o símbolo. Podrían ser relicarios u objetos personales. Alguien dejaba un mechón en un libro en memoria de un difunto, o por el contrario, como ofrenda, como parte de una penitencia, o tal vez como un elemento de protección. El cabello se consideraba portador del alma. En un caso se trataba de un libro de oraciones, donde entre las páginas no había solo un mechón, sino toda una capa de cabello densa, cosida junto con el texto. Ese libro podía ser el único lazo con alguien fallecido o con uno mismo. Imagina estar en una biblioteca, tomar un tomo antiguo y que esté vivo, no figuradamente sino realmente, donde el conocimiento y la memoria se unen no por tinta, sino por una persona y mitos. Los nazis destacaron por la forma en que reescribieron los mitos. Casi cualquier cultura antigua con ecos del poder del sacrificio era vista como otra fuente aria. No importaba la base histórica, solo que sonara impresionante. Para los vikingos todo era simple, símbolo del principio masculino puro, runas, espadas y heroísmo sombrío. Por eso, Gimler quiso que las SS fueran un culto con símbolos, rituales y lugares de poder, no solo un ejército. El castillo de Wewelsburg sería un nuevo Valhalla, un templo para futuros sacerdotes. Con los aztecas es más complicado por la lejanía geográfica. A los nazis les atraía la práctica de sacrificios, la muerte ritual como acto de poder y sometimiento. En los registros de la NNR se mencionan paralelismos entre los mitos germánicos y las mitologías de América. Tal vez no buscaban conexiones, sino justificar que la vida humana es un recurso y el sacrificio puede ser sagrado y controlado. Sobre la Atlántida no había límites. Existían varias teorías y eligieron una. Los atlantes eran los proarios, una supuesta raza blanca superior con tecnología y conocimiento, destruida por una catástrofe, y la misión del Reich era recuperar lo perdido, reinterpretar la caída y construir un nuevo orden a partir de las viejas ruinas. Los nazis convertían estas historias en una arquitectura de sentido para sostener su poder. Por eso aún hoy causan miedo. Para ellos los mitos eran un plano, no un cuento. Isaac Newton predijo el fin del mundo. Isaac Newton es una de las mentes más grandes de la historia. Él transformó la visión humana al formular las leyes del movimiento y la gravedad. Sin embargo, sus intereses trascendieron la física. También fue matemático, astrónomo, alquimista y teólogo, buscando entender el mundo plenamente. Uno de los descubrimientos más curiosos relacionados con Newton
fue la fecha que predijo para el fin del mundo, el año 2060. La calculó basándose en la Biblia, específicamente en el libro del Apocalipsis. Newton pensaba que los 1260 días mencionados ahí representaban años. Contando desde el año 800, cuando se fundó el Sacro Imperio Romano, se llega al 2060. Sin embargo, el propio científico señalaba que esto era solo una suposición. Newton, a diferencia de los científicos modernos que separan ciencia y religión, las veía como un todo y buscaba descubrir las leyes divinas que rigen el mundo. Él era escéptico de profecías apresuradas y advertía que predecir mal podía desacreditar las sagradas escrituras. Hoy sus ideas parecen inusuales, pero antes la filosofía natural incluía ciencia y la búsqueda del propósito divino. Isaac Newton fue un gran físico y siempre buscó la verdad en todo. El raro y gigantesco libro que tienen ante ustedes es uno de los 12 libros gigantes del siglo XVIII escritos en español. Su tamaño impresiona, mide casi 1 metro de largo. Estos libros fueron creados para ceremonias religiosas y contienen guiones detallados de los servicios religiosos. El libro, con encuadernación de cuero, cubiertas de madera y páginas de piel curtida, era duradero y símbolo de la grandeza de la iglesia. Estos manuscritos eran para templos, permitiendo que sacerdotes y coros leyeran el texto a distancia. Por eso las letras son grandes. Actualmente, esta rareza se resguarda en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde científicos restauradores trabajan para conservarla en su estado original. Estos libros son una ventana al pasado, mostrando los textos litúrgicos y la actitud hacia la escritura en la América Latina colonial. Un descubrimiento espeluznante bajo el piso convirtió un día común para Amelia en una verdadera investigación. Ella vio que una tabla del piso de su casa se movía y la levantó para saber por qué. En vez de solo una avería, bajo la tabla halló objetos antiguos, una moneda de 1904 y un pequeño libro dorado. Al abrir el libro, notó que las páginas eran muy gruesas. Había fotos antiguas, imágenes inquietantes de la casa, sombras en cuartos vacíos y retratos misteriosos. Quizá la casa oculta secretos o las fotos solo están viejas. El hallazgo asustó mucho a Amelia. Desde entonces siente ansiedad y quiere descubrir qué otros secretos guarda su casa. Un libro con sorpresa, una Biblia con un compartimento secreto para un arma de fuego, representa una combinación única de texto religioso y arte de la armería. Este artefacto fue creado para el duque veneciano Francesco Morosini en el siglo XVII. Un mecanismo ocultaba un dispositivo de fuego miniatura en el libro, activado por un marcador de seda. Es difícil decir si Morosini usó esta Biblia para su propósito original, sin embargo, era conocido por su agudeza e inteligencia, así como por su cautela, lo que posiblemente contribuyó a su larga vida. El Dux vivió hasta los 74 años, una edad muy respetable en esa época. Esta Biblia combinaba la destreza ingenieril y muestra cómo los poderosos buscaban integrar autodefensa en objetos cotidianos. Historias medievales ocultas. Islandia es famosa por su rica historia literaria que se remonta a la Edad Media. En esta isla de 380,000 habitantes, muchos escriben libros siguiendo tradiciones desde la época vikinga. Los científicos piensan que los Skalds, poetas islandeses, no solo elogiaban a los reyes de Noruega, sino que también crearon la base de la prosa épica y grandes recopilaciones de conocimientos. Los textos medievales, desde sagas reales hasta tratados teológicos, se escribían en pergamino caro, hecho de piel de ternero, llamado vitela. Cuando un libro envejecía, sus materiales a menudo se reutilizaban. Se cortaba el texto para hacer nuevas anotaciones o se usaban los fragmentos para hacer cubiertas, e incluso a veces mitras eclesiásticas. En casos raros surgían palimpsestos, pergaminos con el texto borrado y reemplazado por uno nuevo. Esto se hizo común tras la reforma del siglo XVI, cuando el latín fue sustituido por el islandés. Bajo la nueva escritura suelen verse restos de la antigua, y métodos modernos permiten revelar secretos del pasado. La colección de culto Missa in Agenda de Functorum es un raro artefacto de principios del siglo XVIII creado para la celebración de misas fúnebres. Este recopilatorio, usado por sacerdotes en el altar, destaca por su contenido y simbolismo oscuro. La encuadernación del libro muestra una calavera y huesos cruzados, destacando su uso en rituales de muerte y conmemoración. El recopilatorio
reúne cantos y textos latinos usados en la liturgia para el descanso de los difuntos. La simbología de la calavera en la portada refleja la concepción de la época sobre la fugacidad de la existencia y el recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, motivos característicos de la era barroca. Estos libros eran obras de arte que representaban el misticismo y la grandeza de los rituales católicos. Las encuadernaciones con este simbolismo solían hacerse para templos o familias nobles que querían destacar su lazo con la tradición religiosa. Es probable que esta colección se haya utilizado en un monasterio o capilla, sirviendo como recordatorio de la necesidad de orar por el descanso de las almas. No robes almas, pero la robaron. En Little Steeping, un tranquilo pueblo inglés, alguien entró durante la noche. Entraron a la iglesia y se llevaron varios frescos victorianos, incluyendo la irónica tabla de los 10 mandamientos con el no robarás. El sacristán de la iglesia, Bessie Harwood, de 80 años, levantó la mano. Tal vez los ladrones intentaban estudiar los mandamientos, pero no los leyeron completos. No solo se llevaron el fresco, sino también un cuadro antiguo de Moisés, e incluso una extensión eléctrica común. Tal vez simplemente la tomaron porque estaba a la mano, o quizá también era una reliquia sagrada. La policía, por supuesto, inició una investigación. La historia ya es casi un chiste porque la realidad supera cualquier guión. La tiara de Saint-Offen. Durante muchos años, el Louvre exhibió con orgullo la tiara de oro, que supuestamente perteneció al rey escita Saint-Offen. La inscripción decía que el artefacto fue un regalo al rey de los habitantes de la antigua Olbia griega, lo cual parecía creíble. Sin embargo, tras su apariencia brillante, ocultaba uno de los fraudes más famosos de la arqueología. En 1894 en Odessa, los hermanos Goiman, anticuarios, persuadieron al joyero Israel Rugamovsky de crear para un arqueólogo una diadema inspirada en la antigua Grecia. Rugamovsky, al no conocer la mitología antigua, usó solo las ilustraciones de los libros que le dieron. La obra maestra de medio kilo parecía un artefacto real con escenas de la Ilíada, figuras grabadas y una inscripción que elogiaba al rey. Los Goiman vendieron la pieza al Louvre, que pagó 200,000 francos. El trato se cerró, como bromeaban después, el 1 de abril de 1896. Sin embargo, pronto arqueólogos como Adolf Furtwängler dudaron de la autenticidad del artefacto, mientras el Louvre atribuía las críticas a la envidia y defendía su autenticidad. Adolf Furtwängler entró en el salón en 1903. Al saber que su obra era una reliquia de museo, Rugamovsky viajó a París, reprodujo un fragmento de la diadema y probó que era una falsificación moderna. Al Louvre no le quedó más remedio que admitir el error. Después, la tiara pasó al Salón de las Falsificaciones y el propio Rugamovsky se hizo famoso. Sus obras se volvieron muy solicitadas y la curiosidad con la tiara se convirtió en una lección importante para los museos de todo el mundo. Los extraterrestres llamaron a casa. El exagente de contraespionaje estadounidense Luis Elizondo hizo otra declaración contundente. Según él, en ciertos ovnis vistos por militares, se distinguen símbolos grabados similares a escrituras antiguas. Él afirma que estos signos podrían ser intentos de extraterrestres de transmitir información o instrucciones. Elizondo dirigió el programa secreto AATIP, dedicado al estudio de amenazas aeroespaciales. Él afirma haber visto objetos ovalados con superficies extrañas y símbolos similares a jeroglíficos o runas. Él cree que esas cosas no se colocan por casualidad, son parte de la comunicación. Es interesante que algunos de esos símbolos se parecen visualmente a escrituras antiguas encontradas en la Tierra. Dice que el Pentágono ha comparado estos signos con alfabetos antiguos durante mucho tiempo buscando coincidencias. Quizá los extraterrestres usen un lenguaje visual universal, mostrando que tenemos más en común de lo que creemos. Elizondo mencionó la frase «ya llamaron a casa», insinuando contactos con otros mundos. Su testimonio es respaldado por otros testigos. El piloto militar Jake Barber contó cómo vio un objeto de origen no humano a solo 150 pies de distancia, y luego supuestamente fue llevado a bordo de un helicóptero. Elizondo: estoy seguro de que Estados Unidos lleva tiempo estudiando estos aparatos, incluidos fragmentos, microchips y biomateriales. Pide a las autoridades transparentar estos datos y dialogar con la sociedad. Los ovnis en la Edad Media suelen asociarse con guerras, enfermedades y prejuicios, en una época sin electricidad ni comodidades modernas. En este periodo también hubo logros importantes como universidades, imprenta y primeros libros. Estas innovaciones no solo influyeron en el desarrollo de la ciencia y la educación, sino que también se convirtieron en fuentes de testimonios históricos, incluyendo eventos inusuales en el cielo
que pueden interpretarse como encuentros con ovnis. Un ejemplo es un boletín publicado en abril de 1561 que describe una observación masiva en Nuremberg el 14 de abril de 1561. Al amanecer, los habitantes de la ciudad presenciaron el choque de varios objetos en el cielo, esferas, cilindros y otras formas extrañas. Estos objetos peleaban entre sí y luego uno, un gran triángulo negro, apareció en el aire. El evento duró horas, pero no causó daño a los habitantes de la ciudad. Algunos creen que fueron alucinaciones colectivas y otros, un enfrentamiento de ovnis. Estos sucesos no solo ocurrieron en Nuremberg. En 1566 en Suiza, en la ciudad de Basilea, se observaron fenómenos similares, figuras extrañas en el cielo que parecían combates entre objetos celestiales. En 1665 pescadores en Berlín vieron una batalla de naves aéreas y un objeto similar a un ovni moderno. Estas historias demuestran que los ovnis podrían haber sido parte de la mitología humana y documentados mucho antes del siglo XX. El mensaje de los extraterrestres Oscar. La isla de Pascua, perdida en la parte sur del Océano Pacífico, se hizo famosa por las gigantescas estatuas de piedra Moai y las misteriosas tablillas con inscripciones Rongorongo. Estas antiguas tablillas con jeroglíficos siguen siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos. Científicos creen que el Rongorongo era la escritura de la civilización Rapa Nui en la isla hasta el siglo XVIII. En 1864, el misionero francés Eugène Eyraud notó por primera vez las tablillas de madera, iniciando así su descubrimiento. Las tablillas con signos extraños eran de madera de toromiro, propia de la isla, y estaban en casi todas las casas. Sin embargo, la mayoría de estos artefactos desapareció por guerras internas y destrucción. Se conservaron alrededor de 25 tablillas y su estudio mostró un estilo de escritura único, que recuerda a un bustrofedón invertido. Este registro de signos solo se conocía entre los incas. Las tablillas muestran figuras de animales, plantas y seres antropomorfos. Científicos creen que estos símbolos se usaron para registrar rituales y mitos. Es interesante la similitud del Rongorongo con otras escrituras antiguas. Algunos signos recuerdan a los jeroglíficos egipcios, de la India, y a símbolos de la civilización Harappa del Valle del Indo. También se han comparado con escrituras de los indígenas Kuna de América Central y dibujos de Sumatra. Surgen teorías sobre conexiones entre culturas antiguas a través del océano. Aún se intenta descifrar el Rongorongo, pero no se ha logrado comprenderlo por completo. Una versión describe rituales con sacrificios a los dioses. Otra hipótesis, más fantástica, plantea que estos signos tienen origen extraterrestre y sugieren contacto con civilizaciones alienígenas. ¿Cómo es posible que personas de distintos continentes tuvieran escrituras parecidas en tiempos lejanos? Hoy, aunque estamos muy conectados por teléfonos, satélites e internet, seguimos hablando diferentes idiomas. El misterio de Rongorongo sigue sin resolverse y su estudio inspira a científicos y entusiastas globalmente. La gravedad, según Leonardo da Vinci, fue un artista, inventor y científico genial del Renacimiento. Sin embargo, se descubrió que su mente era más perspicaz de lo que se creía. Una investigación reciente reveló que él anticipó los principios de la gravedad antes que Isaac Newton. En el códice, Orundela da Vinci ilustró un experimento. Una jarra avanza en línea recta y la arena que cae lo hace verticalmente. Él analizó su trayectoria y entendió que la caída obedece a una aceleración. Leonardo entendió que la gravedad acelera los objetos, pero fue más allá. En sus notas, usó figuras geométricas para describir patrones de movimiento. Notó que al mover una jarra con la misma aceleración que las partículas que caen, se forma un triángulo isósceles perfecto. Este fue el primer paso para calcular la constante gravitacional. Aunque los cálculos no eran precisos, el error era solo del 3%. Sí, Vinci no pudo concretar sus ideas, pero si sus hallazgos se hubieran notado antes, quizá la ciencia de la gravedad habría avanzado más rápido. 5 siglos después vemos lo avanzado que era para su época. Un milagro en miniatura. Este almanaque con portada bordada, hecho en Francia hacia 1780, es una auténtica obra maestra del arte decorativo del siglo XVIII. Mide solo 3 por 7 centímetros, lo que lo hace una obra de arte y un objeto de gran interés para coleccionistas. Estas miniaturas eran populares entre la aristocracia francesa y tenían fines prácticos y estéticos. La portada está hecha de tela bordada y decorada con un diseño artístico de flores, lo que simbolizaba no solo el gusto de la época,
sino también la gran habilidad de las artesanas de aquel entonces. Los bordes rojos y azules aportan sofisticación al objeto. Estos almanaques solían regalarse con dedicatorias o poemas, dándoles un valor más personal. Su tamaño pequeño permitía llevarlo en bolsillos o bolsos y mostraba el gusto refinado de sus dueños. Pudo contener anotaciones, calendarios o mensajes de amor, siendo testigo de momentos íntimos de esa época. Amuleto de plata. En Alemania, cerca de Frankfurt, los arqueólogos descubrieron un artefacto único, un amuleto de plata, conocido como la inscripción de plata de Frankfurt. Es la evidencia cristiana más antigua al norte de los Alpes, entre los años 230 y 270 después de Cristo. El hallazgo amplía el entendimiento sobre la difusión del cristianismo en el Imperio Romano. El amuleto se halló en excavaciones de un cementerio romano en Heilmannstraße, Antigua Nida. De 127 entierros destacó la tumba de un hombre de 30 a 45 años, con ofrendas inusuales como cerámica e incensario. Bajo su barbilla hallaron una lámina de plata enrollada. El análisis reveló que era un filacterio, un amuleto protector. El contenido de la inscripción grabada en la plata pudo ser descifrado mediante tomografía computarizada. El texto en latín tiene 18 líneas y solo incluye fórmulas cristianas como santo, santo, santo y en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, además de citas de la carta a los Filipenses de Pablo. Este hallazgo prueba que el cristianismo llegó a la región décadas antes de lo que se creía. Nida, centro cultural y administrativo romano, permitió que la nueva religión romana se estableciera en un entorno multicultural. 2 veces consumido, el desfiladero de Olduvai en Tanzania hace aproximadamente 1.8 millones de años. En los huesos de los primeros humanos, los arqueólogos encontraron 2 conjuntos diferentes de marcas de mordidas. El primer grupo son muescas anchas y desgarradas en los bordes, como hechas por un cincel de cocodrilo. El segundo está encima. Las mordidas pequeñas y arañazos largos y superficiales son típicos de grandes felinos como el leopardo. Primero, personas fueron atrapadas por un cocodrilo, y después un depredador terrestre llegó a los restos. Lamentablemente, en esa época, esto era común en la sabana temprana. El agua atrae a presas y depredadores, lo que refuerza que el ser humano siempre fue cazador. Hace 2 millones de años, el ser humano era simplemente uno de los elementos de la cadena alimenticia. En una etapa de la evolución, a menudo nosotros mismos éramos recursos. Viajar por agua era una forma de buscar alimento, pero también de arriesgarse a ser devorado. Los depredadores muestran cuán peligrosa era la zona de abrevadero antes de que los humanos dominaran como principales depredadores. Las runas canadienses del norte de Ontario rara vez dan noticias arqueológicas importantes, pero el huracán de 2018 sorprendió cuando el viento tumbó un pino centenario cerca de Baba. Bajo las raíces había una losa de granito de casi 2 por 1.5 metros pulida por el glaciar y con un marco tallado en los bordes que contenía 255 runas del Futhark. El texto es el Padre Nuestro, escrito correctamente y con claridad, como si el maestro usara un alfabeto conocido. A la derecha hay una embarcación con 16 figuras y abajo 14 cruces X de significado desconocido. El carbono 14 no sirve, pero los geoquímicos concluyeron que la capa de óxidos en el corte se formó en unos 200 años. El péndulo es de principios del siglo XIX, cuando la zona fue colonizada por suecos y noruegos. Vikingos. No, el estilo de las runas es más tardío, más cercano a los monumentos etnográficos de Escandinavia. Y la oración cristiana sugiere un contexto misionero. La pregunta principal es por qué la losa quedó boca abajo en medio del bosque. Una versión dice que era una iglesia en un campamento de leñadores usando la piedra como altar, otra que era un memorial para la tripulación fallecida. 16 en la barca y 14 cruces podrían ser el número de sobrevivientes y fallecidos tras el naufragio en los Grandes Lagos. La inscripción resultó ser la oración rúnica más larga hallada este siglo, sin importar el misterio detrás. En Norteamérica, muchos artefactos no se exhiben. Te sorprendería saber que varios hallazgos arqueológicos no llegan a los museos y algunos desaparecen antes de ser documentados. No se escriben comunicados de prensa sobre ellos, no los muestran en la televisión, ni siquiera aparecen en los catálogos científicos, o se pierden, o los esconden. A veces por órdenes superiores, otras para evitar problemas y otras porque nadie quiere explicar realmente qué es. En una de las expediciones de los años 70 que mencionó por casualidad un ex asistente del Museo de El Cairo, se trataba de un disco de cobre encontrado. Tenía símbolos que no se vincularon a ninguna escritura conocida.
El objeto fue llevado a un almacén y se perdió al mes. Luego hallaron fotos con el disco y un posible mapa estelar, pero no era el nuestro. Hay testimonios de que en entierros de la Quinta Dinastía hallaron objetos de aleaciones extrañas imposibles de analizar. Un arqueólogo que guardó una copia dijo: esto no es bronce, oro ni plata, es algo distinto. Ahora nadie sabe dónde están. Algunos dirán que es un mito, pero ¿por qué el almacén del Museo del Cairo está cerrado para la mayoría de investigadores y hasta los científicos egipcios necesitan un permiso especial? Estos objetos pueden explicar o poner en duda muchas cosas. Cajas de Argentina. En el sótano de la Corte Suprema, tras unas cajas viejas disfrazadas de cajas de champán, hallaron algo inesperado. Dentro de los pasaportes había manifiestos, listas de miembros de la propaganda de la Alemania nazi, 12 cajas de madera selladas herméticamente que habían permanecido intactas desde la década de 1940. La investigación indica que llegaron al país ocultas como bebidas alcohólicas en un barco japonés, cuando Europa ya estaba envuelta en la guerra y el Tercer Reich buscaba rutas alternativas para escapar y mantener su influencia. Los documentos, incluida una identificación auténtica, pueden ser pistas sobre la huida de altos funcionarios del Reich. No son rumores sobre nazis huyendo a América Latina, son pruebas físicas archivadas por el gobierno casi 80 años. Argentina ha estado durante mucho tiempo en la lista de países a los que pudieron huir los ex-nazis. Pero una cosa es la teoría, y otra muy distinta es un hallazgo confirmado por fuentes oficiales. La cuestión no es si estuvieron ahí, sino por qué nadie buscó estos documentos antes, o porque todos sabían y callaron. Religión, ovnis y mitología espacial. Hoy el mundo se divide entre creyentes y escépticos, pero en la ufología, la fe y la ciencia se mezclan de forma peculiar. Los ovnis representan una versión moderna de antiguas creencias religiosas, reemplazando dioses por seres de otros sistemas estelares. La fe en extraterrestres ocupa el lugar de la fe en ángeles. Vienen del cielo, son más inteligentes y traen revelaciones. El filósofo Paul Kurz llamaba a la ufología la mitología de la era espacial. Decía que la gente necesita sentirse acompañada y guiada. Antes lo hacía Dios, ahora los hermanos cósmicos. Carl Jung escribió en los años 50 que las imágenes de ovnis son proyecciones del inconsciente colectivo. Es decir, si en la antigüedad una persona veía un ángel brillante en el cielo, hoy vería una nave de extraterrestres. La diferencia es cultural, pero el arquetipo es igual. Contacto con algo superior. Algunos fueron más allá. Desde los años 70 surgieron religiones ovni como el movimiento de Rael, fundador del Templo de los Elohim. Decía haber conocido extraterrestres y visitado su planeta. Hay muchos movimientos similares. Algunos creen que fuimos creados por ingeniería genética de extraterrestres. Unos esperan la segunda venida, otros el regreso de sus creadores. El famoso milagro bíblico donde Moisés dividió el Mar Rojo para guiar a los israelitas fue considerado durante siglos una intervención sobrenatural. Sin embargo, los científicos modernos dan una explicación más terrenal, igual de impresionante. Una investigación reciente indica que hace unos 3.500 años, las condiciones climáticas y geográficas pudieron causar el efecto descrito en el Antiguo Testamento. Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de Estados Unidos lo demostraron con un modelo por computadora. Con una velocidad del viento de aproximadamente 100 km por hora, soplando en la dirección adecuada, el agua pudo haberse retirado temporalmente, abriendo una franja de tierra de hasta 5 kilómetros de ancho y luego regresar de manera igualmente repentina, como una ola de tsunami. La descripción bíblica dice que el Señor hizo que el mar se moviera con un fuerte viento del este durante toda la noche. Los investigadores están seguros de que precisamente el viento es la clave para resolver el misterio. Ahora se cree más probable el cruce por la bahía de Suez, que es menos profunda y plana, donde sería posible este fenómeno. Ahí, Napoleón en 1789 cruzó con su ejército aguas poco profundas en marea baja, pero casi se ahoga al regresar. Existen otras hipótesis, como que el cruce no fue por el Mar Rojo, sino por Tanis, el mar de juncos mencionado en hebreo original. El agua pudo retirarse por un terremoto y tsunami, como en catástrofes modernas donde la ola aleja el agua de la costa. El secreto del antiguo milagro quizá no sea romper las leyes naturales, sino calcular bien el tiempo, el lugar y tener fe. Un tesoro de joyas de oro. Los arqueólogos, al investigar el complejo de templos de Karnak en Luxor, descubrieron un antiguo recipiente lleno de joyas de oro,
cuentas y estatuillas de dioses egipcios. Expertos afirman que el hallazgo es de la dinastía 26 de Egipto y tiene unos 2600 años. Las joyas en el antiguo Egipto no solo eran lujos, también amuletos mágicos que protegían del mal y enfermedades. Desempeñaban un papel importante no solo en la vida, sino también en el más allá, proporcionando protección para la eternidad. Entre los artefactos destacan especialmente las estatuillas del dios Amón, la diosa Mut y su hijo Yonsu. Probablemente se usaban como amuletos y se llevaban en el cuello. Amón era considerado el rey de los dioses y el protector de los faraones, y más tarde se unió con Ra, convirtiéndose en la encarnación tanto de la deidad visible como de la invisible. Los objetos hallados serán restaurados y quizá exhibidos en el Museo de Luxor. Los sarcófagos cantores del Serapeum. Bajo las arenas de Sácara yace una galería de 300 metros de largo en cuyos nichos laterales se encuentran 40 cajas de granito, cada una con un peso superior a 60 toneladas. Los egiptólogos las llaman sarcófagos de los toros sagrados Apis. Dentro casi no hay nada, solo restos óseos. Lo importante es la acústica. En 2019, los acústicos de Massachusetts encendieron un generador de bajas frecuencias y el granito en la caja comenzó a cantar. Un tono puro de 110 Hz, igual a la resonancia de la caja torácica humana. Si estás dentro, el sonido vibra en los huesos. Los sacerdotes antiguos usaban esto para inducir estados alterados en ellos y tal vez en los toros. Pero ¿para qué eran las tapas de medio metro pulidas como espejo? Se cree que las cajas no eran tumbas, sino resonadores que amplificaban las vibraciones de la tierra y reflejaban el sonido con su superficie pulida, generando ondas estacionarias. Investigadores creen que el complejo pudo tener un órgano sonoro, con cámaras sintonizadas a varias frecuencias. Si es así, el Serapeum no es un cementerio, es un antiguo laboratorio de energía acústica. Regreso de Utsurubune. Crónicas japonesas de 1803 registran un hecho extraño. Los pescadores de Haryakihara sacaron del agua un bote redondo lacado, del tamaño de una habitación pequeña. Adentro, una joven con ropa llamativa, cabello cobrizo, inscripción lateral y una caja sellada que no entregó. Registraron la historia con dibujos y, según la leyenda, devolvieron al mar el objeto y la visitante en silencio. Por casi 2 siglos el evento fue folclore, hasta que en 2024 el Museo Nacional de Ibaraki halló 7 grabados olvidados de testigos en una colección privada. La embarcación no parece un barril, sino un disco con ventanillas y bordes con inscripciones que mezclan sánscrito y árabe. El museo mostró los grabados y una réplica exacta de la embarcación, un disco de más de 2 metros, con ventanas redondas y una escotilla estrecha. Científicos debaten. Unos creen que es una caldera experimental de madera de la era Udo, otros afirman que su forma y ensamblaje no coinciden con barcos japoneses de esa época. La historia pasó del folclore al debate científico. La cuestión clave es si el original pudo quedar en el fondo hasta hoy, guardando el secreto de la caja de cobre que ella nunca abrió. El caballero y los caracoles. Los manuscritos medievales son fuentes de conocimiento y tesoros de ilustraciones misteriosas y divertidas. Destacan las marginalias, dibujos en los márgenes de manuscritos y una curiosa trama en libros ingleses y franceses de los siglos XIII y XIV. La batalla de un caballero contra un caracol. ¿Por qué los monjes que copiaban libros representaban escenas absurdas? Una explicación es el aburrimiento. Los monjes decoraban las páginas con dibujos grotescos, que con el tiempo se volvieron una forma de arte. Estas ilustraciones podían tener significados ocultos. Quizá el caracol simbolizaba la cobardía, pues como el caballero con armadura, se esconde en su caparazón. Algunos historiadores consideran que es una sátira sobre la lentitud de la aristocracia o una burla a grupos políticos. Estas escenas siguen generando debate entre investigadores, y la batalla del caballero contra el caracol es una de las miniaturas medievales más enigmáticas. Nuevos misterios de las prácticas funerarias de Egipto. Por primera vez, científicos analizaron la pasta rosa y blanca usada para sellar sarcófagos en el antiguo Egipto. La investigación reveló que estas sustancias tenían composiciones y funciones distintas. Una de las primeras muestras fue el sarcófago de Paquepu, sacerdote y guardián de tumbas en Tebas hace unos 2700 años. Su ataúd de madera, exhibido en el Museo Fitzwilliam de Cambridge, tenía 2 partes, un ataúd interior y otro intermedio, sellados con compuestos especiales. El análisis mostró que la pasta rosa se usaba para rellenar los huecos estructurales, mientras que la blanca servía como base para la pintura. En el ataúd interior hallaron una capa parecida al papel maché,
hecha de lino y yeso, como las usadas en máscaras funerarias y envolturas de momias. Ambas pastas tenían como base calcita, obtenida al moler piedra caliza. Sin embargo, en el ataúd interior se utilizó un material más puro, lo que confirma la atención especial dada a la estructura que estaba en contacto directo con el cuerpo. La pasta rosa, más gruesa y con impurezas de hierro, se usaba en fines técnicos. Su textura granulada evitaba la contracción al secar. La variedad de uniones sugiere que varios artesanos trabajaron en el ataúd, usando métodos propios. Documentos sobre el fin del mundo. Varias fuentes afirman que en el Vaticano hay un documento secreto con profecías sobre el destino de la humanidad. Este documento aborda eventos clave del siglo XX como las guerras mundiales y conflictos globales. Muchos están convencidos de que la profecía no solo explica las causas de las catástrofes del pasado, sino que también contiene predicciones para el futuro, que afectan a la propia estructura de la sociedad y los peligros que esperan a la humanidad. Se cree que el documento está en el Archivo Apostólico Vaticano, accesible solo para pocas personas. Se considera que el texto es demasiado sombrío y genera serias preocupaciones, por lo que la Iglesia lo oculta del público en general para no provocar pánico masivo y evitar la desestabilización. La idea de una profecía sobre el fin del mundo se refuerza con historias de papas que, al conocerla, se volvían sombríos. A menudo hablaban de fortalecer la fe y la unidad ante futuras pruebas. Oficialmente, el Vaticano no confirma ni niega la existencia de la profecía. Sin embargo, los rumores sobre su contenido han dado lugar a muchas teorías relacionadas con cataclismos globales, la caída de estados e incluso posibles desastres naturales. Algunos investigadores creen que la profecía se relaciona con el tercer secreto de Fátima, el cual, según creyentes, habla del fin del mundo y solo fue revelado en parte. El misterioso documento sigue siendo uno de los secretos más aterradores y escalofriantes del Vaticano. Alguien podría pensar que esto es solo otra leyenda, pero pensemos lógicamente. Nuestra historia se repite y tiene ciertos patrones. En el archivo del Vaticano se guarda una enorme cantidad de libros de toda nuestra historia. En estos libros y manuscritos se describen eventos de los últimos cientos y miles de años. Si se analizan y encuentran esos patrones, probablemente se puedan predecir con precisión eventos futuros. La existencia del documento de la luz es más verdad que leyenda. Marcas de bruja. Antes de Halloween, la Comisión Estatal de Monumentos Históricos de Inglaterra informó que en una de las mansiones medievales mejor conservadas del país hallaron decenas de símbolos misteriosos, conocidos como marcas de bruja, aunque solo están ligados a las brujas en el folclore. Gainsborough Old Hall, construido en 1460 por Sir Thomas Burge, está ubicado en el este de Inglaterra. Esta mansión, digna de residencias reales, fue hogar de la influyente familia Burge. Frecuentemente defendían sus tierras de vecinos y Enrique VIII fue huésped aquí en varios años. En 1542 visitó la mansión con su quinta esposa, Catalina Howard, quien fue acusada de traición y ejecutada. Es posible que este lugar haya jugado un papel en el destino de Catalina Parr, su sexta y última esposa. El edificio conserva elementos medievales como el salón principal, la cocina y la torre. Los investigadores se interesaron en los signos en las paredes. Tras 2 años de estudio, hallaron hechos interesantes. La mayoría de los símbolos están en el ala de sirvientes, algunos en el salón principal. Destaca un pentagrama vinculado a maldiciones y el nombre de Hickman, dueño de la mansión, al revés. Desde el siglo XVI se cambiaban nombres en hechizos en épocas anglosajonas y romanas, pero en la Edad Media esto es único. La mayoría de los signos de bruja son círculos con patrones para ahuyentar demonios y proteger la casa de fuerzas malignas. Aunque su nombre lo sugiera, su fin principal es proteger. Los signos podían simbolizar trampas para el mal o usarse en rituales de magia simpática. Los dueños quemaban paredes para proteger la casa de incendios. Más de 100 marcas así se hallaron en Gainsborough Old Hall. Libros hechos de personas. En los siglos XVIII y XIX existía la oscura práctica de encuadernar libros con piel humana. Este raro fenómeno se llamaba bibliopegia antropodérmica. Algunos tratados médicos, filosóficos o diarios personales se encuadernaban con piel humana, generalmente en memoria de los fallecidos. Algunos médicos usaban la piel de sus pacientes para encuadernar textos médicos y así inmortalizar su aporte a la ciencia.
Estos libros despertaron gran interés e investigación. Las tecnologías modernas como el análisis de ADN y pruebas químicas permiten saber si la encuadernación es de piel humana. Este fenómeno muestra los intereses médicos y científicos de la época, así como la actitud ante la muerte, la memoria y el cuerpo. Actualmente, los libros antropodérmicos son raros y generan horror e interés, recordando las extrañas tradiciones del pasado. Mortalidad de edad avanzada. Un ermitaño de 78 años. En una cueva cerca de Bangalore, hallaron a un ermitaño de 188 años. Sin embargo, el hombre llamado Siyaram Baba en realidad tiene 109 años, lo cual sigue siendo impresionante. Un video donde dos personas ayudan a un anciano demacrado a moverse se volvió viral, generando comentarios y debates sobre su edad real. Siyaram Baba nació en Mumbai y estudió hasta séptimo u octavo grado. Es devoto de Hanuman y ha dedicado su vida a prácticas espirituales. Tras conocer al santo, el anciano dejó su hogar y fue al Himalaya para arrepentirse y meditar. Siyaram Baba dejó las comodidades, vivió en cuevas con solo un taparrabos y leía textos sagrados diariamente. El gigante mítico de Cardiff, un supuesto hombre fosilizado de 3 metros de altura, fue descubierto en 1869 por unos trabajadores que cavaban un pozo en Cardiff, estado de Nueva York. El gigante era falso, hecho de yeso. Lo enterraron un año en una granja de Cardiff antes de que los trabajadores lo hallaran. Jorge Hall creó al gigante para mostrar la ingenuidad del público y aprovechar la creencia religiosa en los hombres gigantes de la Biblia. Después del hallazgo del gigante, se convirtió en objeto de atención masiva y los espectadores pagaban por la oportunidad de verlo. Barnum intentó comprar al gigante, pero fue rechazado. Creó su propia copia y aseguró que era la auténtica, acusando al original de ser falso. En 1870, ambas figuras fueron reconocidas como falsificaciones, pero el gigante de Cardiff se volvió uno de los mayores engaños del siglo XIX. Faraones sin ADN. Aunque tenemos tecnología de secuenciación, laboratorios y científicos internacionales, podemos saber por un hueso qué comía, de qué murió y quiénes eran sus antepasados. Pero hay una excepción: las momias egipcias. Desde 2007, en diferentes laboratorios han intentado descifrar el ADN de los faraones. Algunos resultados se publicaron, pero casi de inmediato desaparecían, se revisaban o se ponían en duda, porque había demasiadas inconsistencias. Uno de los casos más enigmáticos es el de Tutankamón, que provocó una tormenta de debates. Oficialmente, él era hijo de Akenatón, pero la estructura de su ADN, según algunos especialistas, es diferente al ADN de otras momias de la dinastía 18. Se dijo que su haplogrupo era cercano a pueblos de Europa Central, pero luego se desmintió por error y los datos originales no se publicaron otra vez. La misma historia ocurrió con las momias encontradas en Luxor, en la zona de la llamada Ciudad Dorada. Ahí el análisis no tuvo éxito en absoluto. El material estaba dañado, aunque los cuerpos mismos estaban perfectamente conservados. Investigadores independientes sugieren que algunas momias tienen un ADN desconocido y no identificado, que no pertenece a ningún género ni especie. Si hoy, con laboratorio completo, no sabemos quién estaba en el sarcófago, quizá el problema no sea la ciencia, sino buscar en el lugar equivocado. La diosa de la muerte. Chipre, asentamiento de Lem. Figura de piedra caliza de 3500 a.C., silueta femenina, con hombros anchos, brazos en la cintura, cabeza y tronco. Estas suelen verse como estatuillas de fertilidad, pero en este caso fue diferente. El primer dueño moderno fue el Lord Elephant. En 6 años murieron los 7 miembros de su familia, y la estatuilla fue pasada a otra persona. En las siguientes 3 casas hubo muertes, enfermedades y accidentes similares. El nuevo dueño, al sospechar algo, donó la figura al Museo Real de Escocia en Edimburgo, donde los rumores crecieron cuando un curador que trabajó con ella murió ese año. Así nació el apodo de diosa de la muerte. ¿Qué es real o leyenda? Hay pocos documentos y las fechas no siempre coinciden. Parte de la maldición surgió de coincidencias y relatos en la prensa, pero la secuencia de sucesos fue tan aterradora que la figura se consolidó entre las colecciones malditas, junto a las momias egipcias y el jarrón de Bassano. Irónicamente, originalmente era un símbolo de vida y fertilidad, una figura de diosa que debía traer hijos, no llevárselos. Hoy la exhiben aclarando que la arqueología es real y la maldición es solo cultural.
pero si hablo de hallazgos extraños, debo mencionar a la diosa del Embe. Un pequeño trozo de piedra caliza originó una leyenda que sobrevivió 4000 años viajando de un pueblo chipriota a un museo. La sonrisa del indígena parece una carita divertida rayada en un pupitre, pero en realidad es un petroglifo norteamericano de los siglos XI al XVII. Es parte de un conjunto. El león es una de 37 figuras. La piedra está decorada con huellas de manos de personas y animales, y nuestro personaje se distingue por sus cuernos, plumas y palmas alargadas. Científicos debaten si es un chamán con tocado, un espíritu totémico o solo un autorretrato humorístico del creador. Generalmente vemos escenas serias de caza y cosmogonía, pero aquí hay una mueca caricaturesca. El artista podía ser irónico y expresarse, no solo tratar temas sagrados. En 1961, un ingeniero en el archivo de Sibiu, Rumania, copiaba registros militares y encontró accidentalmente un manuscrito. Entre tablas y cálculos había esquemas extraños, cohetes de varios niveles, estabilizadores, toberas y combustible. Parecía documentación técnica del siglo XX, aunque fue creada en el siglo XVI. El autor resultó ser Konrad Haas, un maestro artillero que servía en la corte de Transilvania. Administraba los cuarteles, dibujaba esquemas y escribía sin adornos ni palabras innecesarias. Su tratado se titulaba ¿Cómo hacer un buen cohete que regrese al cielo? Planos y cálculos con pocas explicaciones, como si buscara crear algo inexistente en ese momento. Poco se sabe de su vida. Nació en 1509, fue ingeniero y creaba armas, aunque no participó en batallas. Al final del manuscrito escribió algo distinto: más paz y menos guerras. Que los fusiles sigan guardados, sin disparos. Así el príncipe ahorra y el armero vive. No es declaración, solo una línea al pie de página. Una valquiria de plata fue encontrada en el pueblo danés de Herby durante una investigación arqueológica común. Una figurita pequeña, de solo 3.5 centímetros, hecha de plata. Pero de inmediato se nota que no es casualidad. Una mujer con una espada en una mano, un escudo redondo, la otra mano extendida hacia abajo, un vestido con pliegues finos, el cabello recogido en un moño, el rostro concentrado. No es una deidad, ni un adorno, ni un juguete. ¿Está armada? El hallazgo es de alrededor del año 800 y es el primero de este tipo en Escandinavia. Al principio los científicos creyeron que era una valquiria mítica, pero después consideraron que podía ser una persona y no un espíritu. Las sagas vikingas mencionan mujeres guerreras, escaldas y videntes. Análisis de ADN confirman que algunas tumbas con armas eran de mujeres. La figura quizá fue parte de un bastón ritual, un talismán personal o la imagen de una mujer respetada y temida. En cualquier caso, la imagen de una mujer fuerte y armada en la época de los vikingos no es una invención artística, es una realidad. Simplemente oculta durante mucho tiempo bajo capas de ideas convenientes. Ella guarda silencio, pero su postura, escudo y espada ya han dicho más que todo el oro del rey. A inicios del siglo XX, el Imperio ruso tenía la mayor reserva de oro mundial, superando las 1.300 toneladas en lingotes, monedas, almacenes estatales y el tesoro imperial. Tras la revolución, los romanos perdieron todo esto. ¿Qué ocurrió con ese oro? Se cree que el tesoro cayó en manos de Kolchak, almirante del ejército blanco. Él transportaba el oro en trenes por Siberia para usarlo en la lucha contra los bolcheviques. Pero luego empieza una completa confusión. Un tren fue interceptado por los rojos, otro lo detuvieron los japoneses, el tercero fue saqueado por los checoslovacos y del cuarto ni siquiera está claro si existió. Parte del dinero quedó en bancos de Japón, China y Francia, pero cientos de toneladas desaparecieron. Dicen que el oro se ocultó en las montañas de Siberia y sigue en la taiga, o se llevó al extranjero por Vladivostok y se vendió en secreto. Según la tercera versión, el oro simplemente se perdió en el caos de la guerra civil y en parte desapareció en operaciones clandestinas. Es interesante que desde entonces en Rusia regularmente aparecen nuevas informaciones, que alguien encontró un mapa, que hay testimonios de testigos oculares, que supuestamente se descubrió un escondite, pero no hay confirmación oficial de ninguno de ellos. El oro del zar es ahora un fantasma nacional. Me asombra cómo miles de millones desaparecieron sin dejar rastro hace solo 100 años. Sabemos quién gobernaba y qué decretos firmaba, pero ignoramos dónde está el metal que sostenía el imperio. El libro más antiguo de Europa. En enero de 1962, arqueólogos griegos hallaron un papiro antiguo en la pira funeraria de un noble macedonio cerca de la aldea de Usalonik. Este rollo, fechado entre 340 y 320 a.C.,
fue el primero hallado en la Grecia continental. El manuscrito de carácter literario fue reconocido como el libro más antiguo de Europa. El rollo se llamó Papiro de Derveni por el lugar donde se halló. Incluye reflexiones sobre rituales religiosos del destino del alma tras la muerte y sobre un texto poético perdido atribuido a Orfeo, famoso músico de la mitología griega. Los investigadores piensan que el autor desconocido era seguidor de Anaxágoras y escribía para adeptos del orfismo, una corriente religiosa. El fuego de la pira funeraria preservó los fragmentos del papiro de la tierra húmeda, pero también los dañó gravemente en un ritual orientado a la purificación del alma. Los científicos extrajeron 266 partes carbonizadas y luego reunieron 26 columnas de texto sin las mitades inferiores de las líneas. La publicación completa del manuscrito descifrado apareció solo medio siglo después. Adornos de oro. Ante ustedes hay exquisitos adornos de oro para las orejas, creados en el primer siglo antes de nuestra era, durante la dinastía Satavahana en la región de Andhra Pradesh, India. Estas piezas son un ejemplo del extraordinario arte de los antiguos joyeros, que trabajaban el oro utilizando la compleja técnica de granulación y repujado. Los adornos son masivos, curvos y decorados con imágenes de animales como caballos y leones, símbolos de fuerza y protección en la cultura india. El detalle es impresionante. Cada cuenta y línea muestra gran precisión. Estos pendientes eran usados por mujeres nobles y quizá por la familia real. Hoy son un legado invaluable del arte joyero de la antigua India. Letras Giri, Turquía, Usunkaburs, la antigua diocesarea, en la capa de la época tardorromana. Los arqueólogos encontraron un juego de balanzas portátiles junto con un conjunto de pesas de hierro, y cada pesa está hecha en forma de una letra griega. El hierro suele oxidarse, pero aquí las letras siguen legibles, lo que indica que se cubrió pronto con humedad y no se tocó más. ¿Para qué las letras? Es solo una marca de denominación. El comerciante o inspector usa la balanza, coloca la mercancía en un plato y las letras en otro hasta equilibrar. Es más fácil recordar una letra que un número abstracto, y todos pueden ver que la combinación es justa. Si limas una forma tan compleja, cambias la masa y el contorno, lo notarán. Por eso la letra está protegida contra fraude. El rango va de piezas pequeñas que caben en los dedos hasta trozos más pesados para alcanzar el peso requerido en varios pasos. Esto no es un tesoro, es una herramienta de trabajo como una caja registradora. Mientras discutimos los precios del recibo, hace 1800 años la gente aquí miraba un conjunto de letras y sabía que no los iban a engañar. El conjunto muestra que el mercado dependía tanto de la plata como de la confianza en la forma del metal hecha alfabeto. Gusanos de vidrio bajo la Antártida. El proyecto japonés Chimu Ice Probe perforó en febrero de 2025 el hielo del Mar de Ross hasta 820 metros de profundidad. La cámara se topó con unos hilos extraños, transparentes y tan delgados como un cabello, que se extendían a través de los cristales de hielo, doblándose como si estuvieran vivos. La sonda intentó levantarlos. El hilo se rompe dejando fragmentos como vidrio delgado. El análisis reveló que era casi cuarzo puro, con micropartículas de magnesio y sodio. Los geólogos saben de vidrios de silicato en lava, pero no esperaban hallarlos en hielo profundo a 20 grados de Kelvin. La principal teoría son lagos salados subglaciales. Expulsan ácido silícico que se solidifica y crece como fibra mediante un proceso natural de extracción, pero a temperaturas bajo cero. Otra teoría dice que bajo una gruesa capa de hielo, la presión se iguala a la de las profundidades oceánicas, y la plataforma tiembla por mareas y grietas. En estas condiciones, el silicio disuelto podría formar fibras ultrafinas de cuarzo en vez de granos comunes. El vidrio natural, aunque muy raro, tiene una estructura de fibra multicapa. El núcleo y la cubierta tienen distintas densidades, como si fuera un cable óptico natural. En el laboratorio pasaron un rayo infrarrojo a través del hilo, aproximadamente a una longitud de onda de 1.3 micrones, la misma que se usa en la fibra óptica. La luz pasó casi sin pérdidas. Este cable natural se comporta casi como una fibra óptica artificial. Por ahora, los gusanos de vidrio son una rareza geológica, pero si imaginamos que alguna vez hubo un chorro hidrotermal cálido bajo el hielo, sería el lugar perfecto para una bioactividad oculta o incluso actividad tecnológica. El equipo ya está planeando una segunda inmersión, tomar una muestra larga completa y revisar si hay impurezas extrañas en la cubierta, y si se detectan rastros de materia orgánica o, peor aún, una luminiscencia microbiana inversa. La Antártida podría tener su primer cable de comunicación real, no ficticio, con otras formas de vida o ingeniería.
artefactos egipcios en la Antártida. Parece ciencia ficción, pero informes de expediciones militares de la Segunda Guerra Mundial mencionan hallazgos extraños en la tierra de la reina Maud, Antártida. Hay fragmentos de columnas con jeroglíficos y restos de estructuras similares a capiteles egipcios. Nada de esto ha sido reconocido oficialmente. Los objetos desaparecieron o se declararon formaciones naturales. Pero, ¿de dónde vienen estos testimonios? Una teoría dice que en la antigüedad la Antártida no tenía hielo. El mapa de Piri Reis del siglo XVI muestra la costa del continente bajo el hielo con precisión que solo los satélites modernos lograron. ¿Cómo lo sabía un cartógrafo de 1500 o de quién lo copió? Algunos investigadores alternativos creen que las civilizaciones pudieron haberse desplazado entre continentes mucho antes de lo que pensamos sobre la migración. Si Egipto realmente formaba parte de una red que abarcaba la Tierra, entonces tal vez sus huellas realmente puedan encontrarse en los lugares más inesperados donde nadie las busca. Un informe filtrado mencionó un fragmento de artefacto hallado en una cueva de hielo, metal de aleación desconocida con grabados y símbolos indescifrables, parecidos a los egipcios, pero el artefacto desapareció y todos los participantes de la expedición firmaron un acuerdo de confidencialidad. El descubrimiento más destacado del año. En excavaciones cerca de Retz, Alemania, científicos hallaron un broche único del siglo VII. Esta joya de plata dorada tiene granates almandinos rojos incrustados. Se considera alfa, principal, tarjeta alfa, que es principal, tarjeta alfa, que es una tarjeta alfa, que es principal, la tarjeta alfa, que es principal, la tarjeta alfa, que es la tarjeta alfa, que es la tarjeta alfa, que es principal, la tarjeta alfa, que es principal, la tarjeta que es principal, la tarjeta alfa, que es la tarjeta alfa, que es principal, la tarjeta alfa, que es principal. Las joyas pertenecen al período de la gran migración de los pueblos en los siglos III al VI, cuando las extensas migraciones cambiaron fundamentalmente el mapa político y cultural de Europa. Esta escuadra de latón, uno de los artefactos masónicos más antiguos, fue hallada en 1830 bajo los cimientos del puente de Baal en Limerick, Irlanda, y data de 1507, siendo un importante testimonio de la masonería temprana. Por un lado dice, me esforzaré por vivir con amor y cuidado. Por el otro, de acuerdo al nivel y a la escuadra. Estas frases tratan sobre los principios de la masonería: honestidad, justicia y hermandad. La escuadra y el nivel simbolizan rectitud y igualdad. Es un misterio cómo este objeto llegó bajo el puente. Pudo haber sido una piedra simbólica de la suerte en la construcción. En todo caso, es un artefacto raro que muestra el origen de las tradiciones masónicas desde el siglo XVI. El diario de Merera. En 2013, los arqueólogos Pierre Tally y Gregory Maruar descubrieron en el sitio de un antiguo puerto en la costa del Mar Rojo rollos de papiro, que son los documentos más antiguos conocidos. Estos registros, fechados en el año 27 del reinado de Jufu, fueron creados por trabajadores que participaron directamente en la construcción de la pirámide. Incluyen libros de contabilidad que detallan la distribución de pan, cerveza, grano y carne para 20,000 trabajadores. Un hallazgo aún más especial fue el diario del inspector Merera, líder de un equipo de 200 personas. El diario describe en detalle el proceso de transporte de bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura hasta Giza. Estos bloques, que se usaban para revestir la pirámide, se transportaban por el Nilo en barcos de madera. En la inundación anual, cada barco transportaba hasta 80 toneladas de piedra. El equipo de Merer hacía 2 a 3 viajes en una semana de 10 días y transportaba unos 1000 bloques por temporada. Destaca la mención del noble Anjaf, medio hermano de Jufu, quien lideró la construcción de la pirámide. El diario también registró por primera vez el nombre original de la pirámide, Ayet Jufu, que significa horizonte de Jufu. Estos registros confirman una infraestructura compleja con canales, puertos y almacenes. Los trabajadores transportaban materiales, construían puertos y gestionaban recursos. Probablemente los archivos se enterraron en Wadi al-Yarf tras la muerte de Jufu y la suspensión de las obras. Egiptólogos ven estos hallazgos como clave para entender cómo los antiguos egipcios construyeron las estructuras más majestuosas de la historia. Como escribió Dori Imlian en León, arqueólogos hicieron un hallazgo que podría cambiar nuestra comprensión de la escritura temprana. En la península ibérica, en el antiguo asentamiento La Peña del Castro,
hallaron una pesa de hilar con una inscripción en alfabeto celtibérico. El artefacto data del primer siglo antes de Cristo y es uno de los hallazgos más antiguos y al norte de este tipo. Antes de la llegada de los romanos, la escritura prácticamente no se utilizaba en estas tierras, por lo que la inscripción se convirtió en una verdadera sensación. Los científicos creen que el texto pudo ser una marca de propiedad o tener significado simbólico, como mostrar el estatus del dueño. La pesa para hilar, hecha de talco local, indica fabricación en el sitio. Se halló en una despensa con canastas de semillas, herramientas y restos de carne seca. Esto muestra una vida cotidiana y economía desarrolladas. Este hallazgo es una prueba importante de que las culturas locales eran mucho más complejas de lo que se pensaba antes y que ya en ese entonces empezaban a dominar la escritura. La copa de plata de Quetzalcóatl. Imaginen el amanecer en Teotihuacán. En la cima de la pirámide del Sol, un sacerdote eleva un disco brillante. Las crónicas lo llamarían la copa de Quetzalcóatl. Según la leyenda, ahí el dios emplumado ascendió al cielo y se volvió la estrella de la mañana. No hay muchas descripciones, pero todas coinciden. La forma es perfectamente redonda, el metal brilla tan intensamente que parece líquido, y en los bordes no hay dibujos, sino ventanas lisas, como si fueran escotillas. Al poner la copa en el altar, reflejaba la ciudad y el cielo. Los sacerdotes decían que Quetzalcóatl veía a través de ella. Los españoles luego describieron un plato de plata que emitía calor. Intentaron pulverizarlo, pero el metal resistió todas las herramientas como si fuera más duro que el acero. La joya se perdió entre dudas y solo quedaron réplicas de barro, un disco plano con lenguas de fuego abajo. Arqueólogos debaten si era obsidiana sagrada pulida o una aleación rara. En pinturas de Teotihuacán siempre hay espirales de humo alrededor del cuenco. ¿Será una pista de despegue? Actualmente la buscan en archivos de China, el Vaticano y escondites de conquistadores mexicanos. Si aparece, podrán analizarla y saber si era solo una religión común o el recuerdo de un platillo volador donde el dios serpiente viajó a las estrellas. Por ahora, el disco brillante sigue siendo el artefacto perdido más fascinante de Mesoamérica. Una carta del futuro. En un templo de Abidos, una viga del techo tiene un grabado que aún desconcierta incluso a quienes rechazan teorías conspirativas con jeroglíficos clásicos. Se distinguen los contornos de un helicóptero, un posible tanque o submarino y otro objeto similar a un dron de 4 hélices. Los detalles son demasiado precisos para ser coincidencia. La ciencia oficial dice que es un palimpsesto hecho porque sacerdotes posteriores tallaron símbolos nuevos sobre los antiguos. Supuestamente parte del yeso se desprendió con el tiempo y las imágenes superpuestas crearon una ilusión óptica. Pero entonces, ¿por qué esta ilusión es tan nítida? ¿Por qué las figuras quedaron completas y parecen tecnología del siglo XX, no signos abstractos? Y este no es un caso aislado. En los templos de Dendera y Edfu también se encuentran imágenes que son demasiado tecnológicas para su época. La lámpara de Dendera es el ejemplo más famoso. Una gran bombilla de vidrio con conductores dentro. Los egiptólogos dicen que es un símbolo del origen de la vida, mientras que los ingenieros afirman que es casi un diagrama de una lámpara electrovacuma. Algunas inscripciones contienen términos que hasta ahora no han sido traducidos, no porque se hayan olvidado, sino porque su estructura no encaja en la gramática conocida. Se ha descifrado el mapa más antiguo del mundo. En el Museo Británico revelaron el secreto de uno de los mapas más antiguos del mundo, una tablilla de arcilla de Babilonia creada hace unos 3000 años. La Imad Mundi, hallada en Abu Jaba, Irak, está en la colección del museo desde 1882. En la tablilla está representado de manera simplificada todo el mundo según la visión de los habitantes de Mesopotamia. En el centro está un rectángulo que simboliza el río Éufrates, rodeado de figuras que marcan ciudades como Babilonia. Todo está rodeado por el río Amargo, las aguas saladas del Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo. Irving Finkel, especialista en escritura cuneiforme, dice que esto representa el espacio donde vivía y moría la gente, y más allá, según la tablilla, había 8 regiones lejanas. El texto en acadio sobre el mapa y su reverso trata sobre la creación del mundo y una versión de la historia del diluvio universal. En este relato, hacia 1800 a.C., Dios ordenó al rey Utnapishtim construir un arca cuyos restos habrían quedado tras el río Amargo en una montaña. El fragmento hallado en 1995 permitió a los científicos descifrar mejor esta historia. También se menciona al dios Marduk y criaturas como el hombre escorpión y el pájaro Ansu con cabeza de león, confirmando la riqueza mitológica babilónica. En un único ejemplar, cerca del asentamiento de Lod, en la isla sueca de Åland,
se encontró un artefacto rarísimo, un brazalete de la época vikinga, cuya antigüedad supera los 1000 años. Åland, durante la época de los vikingos, era un importante centro artesanal y comercial que interactuaba activamente con las regiones del sur y este del mar Báltico. Un particular halló el brazalete en un pantano. Especialistas destacan que es un hallazgo único. La mayoría de las joyas de esa época eran de plata o bronce, pero este ejemplar está hecho de hierro, material muy raro en estos objetos. Según el Museo Estatal de Historia, de más de 1000 brazaletes encontrados, solo 3 eran de hierro. Sin embargo, el artefacto hallado en Åland no tiene análogos directos. En los extremos del brazalete hay cabezas de animales y a lo largo filas de puntos formando un ornamento complejo. El bajo oxígeno del suelo pantanoso permitió conservar el brazalete en excelente estado. Los investigadores creen que el pantano fue usado para ofrendas rituales y seguirán excavando con detectores de metales. El acta de nacimiento que tienen ante ustedes es uno de los documentos de nacimiento más antiguos, creado hace más de 4000 años en la civilización sumeria. Son 2 tablillas de arcilla, una con escritura cuneiforme y otra con la huella de un pie infantil. En la antigua Mesopotamia, tablillas como estas se usaban como documentos oficiales que confirmaban el nacimiento de una persona. El texto cuneiforme posiblemente incluye el nombre del niño, de los padres, la fecha de nacimiento y predicciones astrológicas. La huella del pie era como una firma personal, identificando al bebé de forma única. Este artefacto muestra cuán desarrollados estaban los sistemas burocráticos en Sumeria. Ya en ese entonces, la gente entendía la importancia de la documentación y registros como estos podían usarse para confirmar la herencia o los derechos sociales. Es una ventana al mundo antiguo que parece lejano, pero en algunos aspectos se parece a nuestro manuscrito sorpresa. Imagínate, abres un folio medieval, esperas encontrar oraciones polvorientas y en cambio obtienes una verdadera atracción. Algunas páginas tienen grandes iniciales y otras están llenas de signos tironianos, una antigua taquigrafía que solo unos pocos expertos pueden descifrar. En todo el mundo hay una página donde las letras forman constelaciones, como si el autor mezclara un libro escolar con el cielo nocturno. Das vuelta a la hoja y ves un garabato en la esquina. El escriba probaba la pluma y componía un mini popurrí de poemas sobre aves. Los márgenes ocupan la mitad del espacio. ¿Para qué gastar pergamino tan caro? Resulta que el vacío aquí no es vacío. En estos márgenes los estudiantes medievales anotaban y luego protegían los libros del moho. La humedad dañaba los bordes del libro, pero el texto seguía intacto. También hay un formato inesperado, el libro murciélago. Este tipo de almanaque se llevaba colgado del cinturón, boca abajo, se desplegaba a lo largo y de inmediato se obtenía un calendario, tablas de fases lunares y la lista de santos para todo el año. Las manchas moradas son cicatrices de moho porque el manuscrito estuvo en un lugar húmedo y algunos microbios dañaron páginas. Científicos ahora cuentan los anillos de crecimiento del hongo como en un árbol. Imagina cuánta información hay en estos defectos cosméticos. Estos huevos de Pascua visuales permiten fechar mudanzas de la biblioteca y cambiar la percepción del clima, haciendo que el manuscrito sea más que una colección de textos. Cada anotación o pestaña es un portal hacia quienes escribieron, leyeron y usaron este libro siglos antes. Rollos y mente artificial. En Qumran hallaron miles de fragmentos, varios bíblicos y otros desconocidos. Décadas después, la ciencia revela algo inesperado. Estos rollos tal vez no solo fueron escritos en esa época, algunos coinciden en fecha con las vidas de los propios supuestos autores del Antiguo Testamento. Investigadores de la Universidad de Groninga limpiaron los manuscritos del aceite de ricino usado para conservarlos y repitieron el análisis de radiocarbono. Como resultado, muchos textos resultaron ser mucho más antiguos de lo que se pensaba. Algunos datan de la época de Eclesiastés, otros de la era del profeta Daniel. Pero lo más interesante no es el análisis de radiocarbono, sino Enoch, una inteligencia artificial entrenada en la estructura de la tinta y las huellas de la escritura, que determinó la datación de los fragmentos con una precisión del 85% sin dañar el pergamino. Además, detectó coincidencias gráficas que antes se ignoraban, superposición de estilos, cruces de épocas y caligrafías. Esto permite no solo leer los textos, sino también seguir la mano que los escribió y comprender cuándo, dónde y quizá quién los hizo. La fuerte inundación reciente en Libia ayudó inesperadamente a los arqueólogos. Después de que la tormenta Daniel inundó la antigua ciudad de Shahat, el agua arrastró la tierra y dejó al descubierto un artefacto sorprendente.
una lápida antigua de la época de los antiguos griegos. Está hecha de piedra caliza y se conserva perfectamente. Este hallazgo fue un gran regalo para los arqueólogos, pues Shahat, antes Cirene, fue un centro científico y cultural helenístico y luego romano. Aquí enseñó Eratóstenes, quien midió la circunferencia de la Tierra. La ciudad era famosa por templos, teatros y bibliotecas. Tras el hallazgo, la Dirección de Antigüedades de Libia creó un equipo para proteger y estudiar el monumento. La losa está con expertos, quienes confirmaron su autenticidad. En un futuro cercano, los arqueólogos planean descubrir los detalles de las inscripciones que podrían revelar más sobre la vida y las personas de la antigua Cirene. Jarrón Bassano, norte de Italia, siglo XV. En la boda, a la joven novia le regalan un jarrón de plata tallado. La noche termina en asesinato. La novia muere con el jarrón en las manos y alcanza a maldecir el regalo. Después, el recipiente pasa de un familiar a otro, y cada nuevo dueño muere poco después. La historia se repite tanto que la gente teme más al objeto que a las armas. A fines del siglo XX desenterraron el jarrón y hallaron una hoja que decía en inglés: "Beware, this vase brings death". La advertencia no sirvió. Un farmacéutico, un cirujano y un arqueólogo murieron tras tocar el objeto. Arrojaron el jarrón por la ventana y casi cae a un policía. El museo lo rechazó y luego se perdió el rastro. Hay pocas pruebas documentales de estos hechos. En Internet, lo que tenemos ante nosotros es más una leyenda que un artefacto de museo verificado, pero la leyenda ha vivido durante décadas y sigue apareciendo en colecciones de objetos malditos. A veces los objetos son parte de la historia porque los narradores los recuerdan, no por estudios arqueológicos. $1 millón. ¿Quién descifrará la antigua escritura? La escritura de la antigua civilización del Valle del Indo sigue sin descifrarse hasta hoy. Recientemente, el funcionario indio Mudwell Karunanidhi Stalin ofreció $1 millón por su descifrado. Según el Hindustan Times, esta impresionante recompensa debería motivar a arqueólogos, lingüistas y criptógrafos. El jefe de Tamil Nadu señaló que tras siglos de estudios, nadie ha logrado descifrar estos misteriosos signos ligados al idioma tamil. Los símbolos de la civilización del Indo, hallados en 1920 con Sir John Marshall, siguen siendo un misterio. En ese momento se excavaron Harappa y Mohenjo-Daro, pero aún no se ha hallado la clave de su escritura. ¿Quién financió la revolución? En 1917 cae el Imperio Ruso. Los bolcheviques Lenin y Trotsky imponen nuevas reglas y lemas, aparentando ser la voluntad popular y un alzamiento de masas. Pero aún queda una duda. ¿Quién pagó por esto? Se dice que los bolcheviques se financiaban con cuotas, donaciones y apoyo de simpatizantes, pero eso no explica su magnitud. La publicación de periódicos, el alquiler de edificios, armas, logística, transporte de líderes y seguridad, todo eso requiere dinero, mucho dinero. ¿De dónde venía? Se dice que Alemania financió para que el Estado Mayor del Kaiser desestabilizara a Rusia y la sacara de la guerra. A Lenin le dieron dinero, organizaron vagones sellados desde Suiza y le garantizaron seguridad. Muchas fuentes indirectas confirman esta versión, pero no existen documentos directos o se destruyeron. Otra teoría menciona a banqueros occidentales, Wall Street, ingleses y viejos creyentes, diciendo que la revolución favorecía a quienes buscaban destruir el viejo orden e invertir en un caos controlado. Hay nombres como Jacob, Schiff, Olaf, Ashberg y Morgenthau, pero hay pocas pruebas, solo insinuaciones y coincidencias. Lo más extraño es que después de 100 años no podemos decir con certeza cómo se financió una de las mayores transformaciones políticas del siglo. Conocemos a quienes marchaban y ocupaban palacios, pero ignoramos quién hacía folletos y financiaba trenes. ¿La revolución será más que ideas, también dinero oculto y quienes apuestan al futuro? Tablas en zonas de basura. En la arqueología hay una paradoja. Mientras más incomprensible es un hallazgo, mayor es la probabilidad de que simplemente lo dejen a un lado o lo tiren. Durante excavaciones en Tel el Amarna hallaron una losa de arcilla cuyos símbolos no eran jeroglíficos ni cuneiformes sumerios. Fue clasificada como material no identificado y desapareció, como otros hallazgos similares. Estos objetos suelen hallarse años después en almacenes, cajas cerradas o basura cercana a excavaciones, porque alguien no quiso registrarlos, no los entendió o se asustó. Algunos símbolos en las tablillas, según testigos, parecían más esquemas o fórmulas. Lo que no encaja, se desecha. Ese es el precio de una historia conveniente, la pirámide dentro de la persona. En Turquía, un hombre fue al hospital por posible infección, pero el ultrasonido reveló algo inesperado. Tenía 6 grandes cálculos de forma regular en la vejiga.
Los demás eran pirámides, pesaban más de 2 kilos y, aún así, el paciente no sentía dolor. Más tarde se descubrió que de niño le hicieron una operación, después de la cual la vejiga quedó expandida. Los cálculos se formaron lentamente, durante años, y adquirieron una forma casi geométrica perfecta. Uno de los casos urológicos más extraños. Todo se removió quirúrgicamente, pero el cubo quedó en el archivo. El adolescente británico Lucas Cunliffe encontró un artefacto con inscripción misteriosa mientras paseaba con su padre en el norte de Inglaterra. Usando un detector de metales, él halló la empuñadura de una espada medieval de más de 700 años. Expertos aseguran que este artefacto del siglo XIII es muy raro. En la empuñadura de bronce hay una inscripción en latín: Jesús, Rey de los Judíos. Paul MacDonald, especialista en armas históricas, indicó que solo existen 7 hallazgos similares, todos en Escocia. Historiadores creen que esta espada se usó en la Guerra de Independencia de Escocia y puede estar ligada al reinado de Robert Bruce, el legendario rey. Archivos OVNI del Vaticano. El ufólogo Steve Basted afirma que la Iglesia Católica oculta pruebas de la existencia de vida extraterrestre en sus archivos y pide al Papa que revele esta información. Él afirma que la Iglesia conoce desde hace tiempo los contactos con extraterrestres, pero lo oculta. Basted muestra varias pruebas. Primero, en pinturas medievales observó imágenes que, según él, indican influencia de ovnis. Lieb Basted considera que las liebres luchando contra caballeros o trompetistas, usando sus cuerpos de manera inusual, son indicios de intervención extraterrestre. En 2011, el astrónomo del Vaticano, Guy Consolmagno, bromeó que la Iglesia está lista para bautizar extraterrestres si se encuentran. Lieb Basted sugirió que el Vaticano tendría un programa secreto para prepararse ante el contacto extraterrestre. La tercera prueba del ufólogo es la declaración del exoficial de inteligencia David Grush, quien dijo que en 1933 Italia halló un ovni y el Papa Pío XII lo entregó a Estados Unidos. Lieb Basted insta al público a exigir al Vaticano revelar estos archivos. Inscripción cuneiforme trilingüe. Frente a ustedes está la inscripción de Jerjes I, gran rey persa del siglo V a.C. La inscripción está en una zona lisa de la roca a 20 metros de altura, lo que la hace difícil de alcanzar y le da grandeza especial. Se encuentra cerca de la isla de Van, en Turquía, y pertenece a la antigua fortaleza de Van. La inscripción es única porque está hecha en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y acadio, lo cual era típico de los reyes persas que buscaban demostrar su poder sobre muchos pueblos. Jerjes I, conocido por sus campañas contra los griegos y mencionado en la historia griega, utilizó inscripciones similares para afirmar su poder y grandeza. Cada símbolo fue tallado con precisión y la escritura cuneiforme transmitía un mensaje oficial. La altura y complejidad de la inscripción muestran el poder del rey persa y estaba diseñada para ser vista por todos los que pasaban. En los años 50 en Filipinas circularon rumores sobre la invasión de Aswangs, criaturas malignas del folclore filipino similares a vampiros y brujas. Estas criaturas míticas supuestamente atacaban a las personas, lo que provocó una ola de miedo entre la población. Sin embargo, detrás de estos rumores no estaba el folclore, sino una operación cuidadosamente planeada por la CIA para reprimir a los insurgentes filipinos. Los agentes estadounidenses usaron las supersticiones locales. La CIA secuestraba y mataba a residentes o insurgentes, dejando los cuerpos para causar pánico. Después decían que eran ataques de Aswang. Esa táctica aprovechó los miedos y creencias, reduciendo el apoyo a los insurgentes entre la población. Era una guerra psicológica cuyo objetivo era quebrar el espíritu de la gente sin recurrir a enfrentamientos abiertos. Este caso muestra cómo los mitos y el folclore pueden ser utilizados con fines políticos y militares, convirtiéndose en poderosas herramientas de manipulación. El texto perdido de la Biblia. Arqueólogos en Turquía hallaron un amuleto único del siglo V con la imagen del rey Salomón derrotando al diablo. En el colgante de bronce de 1600 años hay una inscripción en griego antiguo: Nuestro Señor venció al diablo. Este artefacto podría vincularse a un texto bíblico perdido que menciona el poder mágico de Salomón. Entre los siglos I y V existía el Testamento de Salomón, un texto no incluido en el canon, donde el arcángel Miguel da a Salomón un anillo mágico para controlar demonios.
El amuleto hallado prueba que Salomón era visto como rey sabio y luchador contra el mal. El artefacto fue hallado en ruinas de una antigua estructura militar en Adrianópolis, hoy Edirne. Probablemente era un amuleto de un soldado que creía en la protección mágica de Salomón. En el reverso del colgante están grabados los nombres de Azrael, Israfil, Gabriel y Miguel, simbolizando protección contra el mal y la unión de diversas religiones. Azrael es conocido como el ángel de la muerte en el judaísmo y el islam, mientras que Israfil es el mensajero del fin del mundo, quien toca la trompeta en el día del juicio. Gabriel y Miguel son ampliamente reconocidos en el cristianismo, el primero como mensajero de Dios y el segundo como guerrero espiritual. Todos estos nombres refuerzan el significado protector del amuleto. El amuleto con Salomón no solo es un hallazgo histórico, también muestra cómo las leyendas y tradiciones religiosas se mezclan en distintas épocas. Salomón une a 3 religiones y simboliza sabiduría y poder. La piedra rúnica de Kensington es uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos de Estados Unidos. En 1898, el granjero Olaf Oman halló una losa rectangular de piedra sedimentaria en Minnesota. La piedra tiene símbolos rúnicos que narran una expedición escandinava en América del Norte en 1362, 130 años antes de Cristóbal Colón. La piedra narra que 30 exploradores noruegos y suecos avanzaban por el continente hasta que algunos fueron asesinados. Las inscripciones rúnicas dividen a historiadores y lingüistas. Unos creen que la piedra es una falsificación del siglo XIX y otros la ven como evidencia de presencia escandinava temprana en América. La relación con los ovnis y un pasado extraterrestre surge debido a las preguntas sobre el origen de la tecnología para tallar símbolos rúnicos tan precisos en una piedra tan dura, así como el conocimiento de los escandinavos sobre el continente. Los ufólogos afirman que los mitos escandinavos sobre dioses que bajaron del cielo y trajeron luz y conocimiento se relacionan con teorías sobre el contacto de civilizaciones antiguas con inteligencia extraterrestre. Es posible que los vikingos que navegaban por mares y tierras desconocidas hayan tenido contacto con extraterrestres o recibido pistas para sus expediciones. Gracias por ver este video hasta el final y espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Más adelante les esperan historias aún más interesantes y emocionantes. Hasta luego a todos.